¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, edición especial de eliminatorias, junto a Jaime Macías desde Toronto. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Este es el primer Fútbol Infinito que hacemos in situ. No, Sí, sí, habíamos... No. Los primeros, ¿te acuerdas que los hiciste en las semis de la Champions? correcto. Sí, estuve del estadio del Sí, Tottenham y, sí, sí, y en sí. algún sitio más por ahí estuvimos. Pero Sí. bueno, estás en Toronto, jugó Canadá, comenzó la fase final de la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial. Y bueno, comenzó con, me parece, en algunos partidos más juegos que otros, Ujú. pero con la sensación de que, bueno, hay mucha paridad, porque, por ejemplo, el equipo B de Jamaica puso a sufrir a la selección mexicana, rescatada en el minuto 89 por un golazo de Henry Martín. Estados Unidos no pudo con El Salvador. Mucha gente decía, está 4 goles arriba, le va a tener que pintar la cara. No pasó esto. Y Canadá también, Jaime, pensaba que estaba muy por encima de Honduras, pero me parece que vimos una selección hondureña muy competitiva. Sí, hay varios puntos ahí. Uno es, Vizca, el peso que tienen las localidades centroamericanas, que es algo que nunca se pone sobre la mesa porque todos los torneos se juegan en Estados Unidos. Entonces, sí, yo sí creo que Estados Unidos, eh, está a 4 goles encima de El Salvador, pero hay que ir al Cuscatlán. Hay que ir al Cuscatlán en esta época del año, hay que ir a ese campo, hay que ir a un estadio que tuvo público. Y, y no solamente que Estados Unidos no pudo ganar, sino que Estados Unidos dejó una sensación, o El Salvador dejó una sensación de que, y con un poquito más de acierto, por ahí lo podía haber ganado también. Y creo que ese es el gran mensaje. Y volviendo al partido por el que estoy acá, Canadá tiene una generación brillante. Para mí es un candidato a ir al Mundial, un serio candidato a ir al Mundial. Pero también me parece que le pesó un poquito esta euforia y este positivismo que a mí me sorprendió. Cuando yo llego acá a Canadá, desde las personas en el aeropuerto te preguntaban qué vienes a hacer y digo, no, vengo al partido de la selección. Ah, sí, porque jugamos contra Honduras el jueves, un partido clasificatorio al Mundial donde tenemos una opción. Es decir, yo no esperaba llegar acá a Toronto y que todo el mundo sepa que había un partido eliminatorio, un partido determinante y que su selección realmente podía aspirar al Mundial. Y en ese positivismo me parece que Germán eh, peca un poco de euforia porque es la primera vez que tiene disponible a todos sus talentosos arriba y los quiso meter dentro de un mismo once. Y al meterlos dentro de un mismo once, el equipo se le parte y Honduras le hace mucho daño en el primer tiempo al punto de que hasta tarde en el partido lo estaba ganando. Sí, muchas cosas pasaron en ese primer tiempo. Creo que se estiró demasiado en la cancha el equipo canadiense. Si tenía tanto poder ofensivo, tenía que achicar, y eso en un momento se ve incluso la seña de Herman, el entrenador inglés, que le pide a los tres del fondo que se compacten, que presionen, que vayan a buscar. Pero bueno, yo creo que también el entrenador, me parece, Jaime, que le metió demasiado mano al equipo. Fíjate que en el peor pasaje de Canadá es donde lo cambia Alfonso Davies a la derecha, y eso le termina pesando en la jugada del penal del 1-0 a favor de Honduras. Es una pelota perdida en la derecha tratando de tirar la diagonal hacia el medio por parte de Davis y de Buchanan, que había ido a marcar la izquierda, que termina cometiendo el penal sobre Nájar. Entonces, después cuando reordena todo, tiene un segundo tiempo donde se lo lleva por delante Canadá. Lo que sí me dio la sensación, Jaime, es que Canadá necesitó un jugador, alguien en el centro del campo que conectara un poco con los puntas para que David y Larin formaran mayor parte del juego, porque es un equipo que se sustenta en los extremos, pero que parece que hay veces que le falta juego por adentro. Y ese fue Hoyt, ¿verdad? Te refieres a él, ¿verdad? Cuando entra Sí, Hoyt, él arranca sobre la derecha, después termina un poquito más sobre el medio, pero aún así es un equipo que no terminó de conectar un poco o sea, sí. hacer que el ataque no dependiera tanto de Alfonso Davis, por Eh, ejemplo, situados cuando ya estuvo sobre la banda izquierda. Sí, hay varias cosas que va corrigiendo Germán. Primero, me parece que él... Están peleando en un barco ahí Hay un abajo. poquito de euforia. Bueno, pelea de bar, No, no no, pasa están nada. peleando en un barco. No, es un barco, es un barco. Acá está Un el agua, acá al barco. lado. A ver, primero me parece que Germán quiere acercar a Alfonso Davis lo más que pueda al arco y Alfonso Davis queda un poquito neutralizado, ¿no? Me parece que lo mejor de Alfonso Davis es en el segundo tiempo cuando viene de más atrás y lo toma más en velocidad a Andy Najar y ahí es donde hace un poco más de daño. Pero ¿para qué Eh, cambiarlo a la derecha?
No, no, eso no lo entendí. Es más, durante la transmisión yo pensé en algún momento que habían quedado cruzados porque por una Por una pelota pelota parada, parada. sí, Ujú. o algo así, pero después no, se quedaron cruzados y me parece que lo perdió, no solamente lo perdió a Davis, sino que lo perdió a, a Buchanan. Y decías tú, Vizca, le metió mucho mano al equipo, y sí, le metió mucho mano al equipo, porque este es un equipo que juega con Hoyle y con Osorio, dos hombres de pausa, de claridad detrás del delantero. Y por meter a todos en el mismo 11, el equipo no funcionó porque metió a Buchanan, metió a Davis y delante de ellos metió a Larín y Ujú. metió a Ledia y Ujú. arriba lo metió a Jonathan Davis. Entonces, claro, ¿y cómo le llega la pelota a toda esta gente para que te haga daño? Y lo fue manejando y Canadá termina mucho mejor. Creo que una de las figuras del partido fue Luis López, el arquero hondureño. Correcto, correcto, sí, sí. E incluso después sale de la línea de la línea de 3 del primer tiempo, arranca el segundo tiempo con línea de 4, pero claro, como Honduras dejó solamente un punto, tiene la desgracia que le lesiona a Alex López a la selección hondureña y a partir de ahí el equipo le queda todavía más partido. No estaba bien el hombre que ingresa como cambio, que era Kioto, Coito. Kioto, Kioto. sí, perdón. Coito es el Coito entrenador. es el entrenador, sí. Y Kioto parecía que no estaba bien físicamente. Dejó un par de destellos de su potencia, de su tiro, de esa capacidad para defender la pelota, pero la mejor opción le llega a Honduras en el segundo tiempo con un cabezazo que salva el arquero. Entonces, Tremendo. es un partido donde paradójicamente sufre mucho Honduras en el segundo tiempo, pero Uh -huh. quizá tiene una de las mejores opciones como para poder ganarlo. Sí, yo te diría que con el resultado opuesto, Honduras es el gran ganador de la jornada, porque creo que Honduras es el único equipo que sumó visitando un lugar donde en la previa no esperábamos que termine sumando. Hay que dar la derecha a Coito, al entrenador, porque durante toda la semana se habló de cómo iba a conformar el ataque, de cómo iba a parar el ataque. Y sabiendo que Canadá le jugaba con esta defensa de tres, y lo viene haciendo hace mucho tiempo y tiene éxito ahí, qué es lo que sucede? Cuando él sale con este equipo, con Moya y con Alex López arriba, sin una referencia de área, le quita las referencias a Canadá. Y ese Ujú. trío de centrales no tenía a quién tomar y lo obligaba a que se desordene buscando acortar el equipo. Y para mí le hace mucho daño cuando Canadá no tiene una referencia, cuando no tiene a un Chocolozano, a un Eddie Hernández que le marcaba la línea, no, sino que ellos tienen que ir a buscar a ver cuál de los seis, entre comillas, mediocampistas es el que se iba a desdoblar al ataque. Y ahí estuvieron los mejores pasajes de Honduras, cuando Canadá tuvo que regular a ver dónde paraba la línea y qué hacía con ese hombre de más, que como tú lo decías, Vizca, al final ese hombre de más termina siendo una modificación del sistema. Claro. Y aparte, bueno, yo creo que también eso, si bien es cierto, quizá pensaba en referencias del ataque hondureño o Canadá, pero también me parece que le pesó jugar ante esta exigencia. Había avanzado en los 6 partidos previos, incluso contra Haití, ganando los 2 encuentros. Había ganado todo, le habían marcado solamente un gol, casi no había Sí. sufrido, pero ahora es otra cosa, ahora empieza realmente la fase final, ahora empieza el camino decisivo hacia la Copa del Mundo. Y es allí donde estos jóvenes canadienses primero tienen que ensamblar un equipo y después tienen que interpretar cómo jugar cada uno de estos partidos y el próximo encuentro va a ser como visitante frente a una selección de Estados Unidos que no ha ganado. Entonces, eso los va a poner a prueba, me parece que también es un equipo que tendrá que ir creciendo, el entrenador tendrá que ir creciendo, Jaime, porque no son partidos como para uno tener tantos ataques de entrenador, me parece que lo simple es lo que más funciona. Y creo que Honduras jugó un partido relativamente simple, donde muchos de sus piezas crecieron en su rendimiento y eso a la larga le terminó beneficiando, porque a mí me sorprendió a la alza lo que hizo Honduras con mucho carácter en lo individual y también con muy buen orden en el aspecto colectivo. Yo creo que también hay una cosa para cerrar con el tema de Honduras. No, había 11 jugadores en esta convocatoria que estuvieron en estos o en los anteriores Juegos Olímpicos. Y yo en la previa decía, me parece que a Jorge Luis Pinto, la generación de los Olímpicos de Río le llega tarde o se le consolida tarde en la eliminatoria pasada y por eso Honduras va al repechaje y no va directo al Mundial. Pero es un equipo que tiene mucho material en diferentes líneas, es un equipo muy aguerrido, muy combativo y que tiene, primero, tiene gol, porque yo Uh -huh. no veo en Centroamérica otro equipo que te diga, tengo a Ellis, tengo a Kioto, tengo a Lozano.
y segundo, que tiene una localidad muy fuerte. Ujú. Sí, Eh, sí. Pasando al siguiente partido, hilando esto, ¿no? El, imagino que será un entorno de mucha presión en Nashville Ujú. para Estados Unidos, eh, y de cierta comodidad para Canadá. Bueno, creo que Canadá tiene que interpretar cómo jugar el partido a partir de eso, ¿no? Pero era una jornada que parecía marcada para el empate. Hablabas de Honduras, un poco, entre comillas, ganador por el punto que saca en calidad de visitante. Creo que son todos rivales directos. Creo que demuestra incluso la formación que colocó Jamaica y que pierde ajustadísimamente 2-1 en el Azteca frente a México. Demuestra que las distancias parecen haberse acortado o que los que supuestamente estaban muy bien, como es el caso aunque México ha vivido un verano en el hemisferio norte bastante golpeado, le abollaron la corona, lo hizo Estados Unidos, ganándole la Nations League y ganándole también la final de la Copa Oro. Entonces, bueno, con esos cuestionamientos a Martino, con muchas cosas todavía por mejorar, arrancó México y ciertamente que le costó ante Jamaica, aunque hay que ponderar que un error mexicano es el que le permite empatar el partido a Jamaica. Sí, yo, hay no es un mal sabor la pregunta, la palabra correcta, pero es como una disparidad, ¿no? Lo accidentado que ha sido esta jornada, y creo que el más perjudicado de todos ha sido Jamaica. Uh -huh. Eh, con esto no explico el resultado, porque Jamaica muchas de sus figuras no las puede usar de visitante, sino que las tiene que usar en Kingston por las limitaciones migratorias, o bueno, las limitaciones del COVID. Pero al mismo tiempo también me genera una gran duda, porque Jamaica siempre ha tenido 3, 4 figuras internacionales que destacan en grandes equipos, sobre todo ingleses, y que después como selección no llega a funcionar. Salvo aquel equipo del 98, después no llega a funcionar, y a veces inclusive juega mejor cuando no tiene esos grandes nombres a los cuales apuesta, y le llamamos la Jamaica B que cuando los tiene. Uh Pero -huh. también siento que en esta paridad que vivimos en CONCACAF a día de hoy, el que menos ha crecido, más vale, me parece, inclusive ha retrocedido, es México. Uh -huh. Yo creo que hoy todas las otras selecciones son mucho más cercanas a México. México sigue siendo, a pesar de que le han abollado la corona, como decías tú, sigue siendo el rival a vencer. Pero me parece que todas estas selecciones se le han acercado en distancia, y que la eliminatoria va a ser bastante cuesta arriba. Y los 3 puntos de hoy, bueno, podían no haber sido 3 puntos. Bueno, hablabas también del hecho de Honduras y de la generación olímpica. Creo que Martino también trata de aprovechar un poco de esa generación olímpica porque, bueno, tiene primero la carencia del 9, juega Funes Mori adelante, pero bueno, hay jugadores como Vega, como Córdoba, que vienen de ese equipo olímpico, que lo habían hecho muy bien en los Juegos y en el bronce que consigue la selección mexicana allí en Tokio. Entonces, hoy por hoy uno empieza a ver que a México le cuesta mucho encontrar su funcionamiento, que ya no impone, como decías, esta circunstancia de la localía, por lo atlético de su despliegue, por la altitud de la capital mexicana. Los rivales juegan muy prevenidos y me parece que es eso, que quizá también marque un poco el retroceso a nivel técnico. Mucha gente se llena la boca diciendo no, que la liga mexicana, que ya es superior, incluso las ligas sudamericanas. Bueno, aquí es el momento donde hay que demostrarlo, porque si la Liga Mexicana fuese tan superior cuando la comparásemos con la Liga de Jamaica, bueno, aquí está demostrado, Jaime, que hay ciertas percepciones que realmente fallan. A ver, Vizca, es que fuera de todo lo que ha hecho Canadá como país, si tú tomas el impacto que ha tenido en esta selección canadiense y en el fútbol canadiense el ser parte de la MLS apenas con 3 equipos, la mitad de los convocados de esta selección canadiense jugaron en Toronto, en Vancouver o en Montreal. ¿Y qué es lo que le dan? Le dan al jugador canadiense una ruta al profesionalismo, un camino a seguir. Después, si lo logra o no lo logra, bueno, hay muchísimos factores, pero existe ese camino. Uh -huh. Y Canadá se ha potenciado con 3 equipos de la MLS, ¿viste? El fútbol centroamericano se ha potenciado
con los jugadores que salen del fútbol centroamericano a la MLS y muchos de ellos después llegan a Europa. El más reciente es el caso del propio Valverde, que por eso no está acá. ¿Qué jugador de la región se ha potenciado en el fútbol mexicano? Es más, hoy el jugador mexicano no se potencia en su propia liga. ¿Por qué? Porque el espacio está para los extranjeros. Y el reflejo de eso, o el impacto más grande de eso, se lo lleva a la propia selección. Bueno, pero si uno piensa en los extranjeros del fútbol mexicano, Jaime, o sea, ¿qué piensa en sudamericanos? Pero estamos hablando de sudamericanos no como en otra época venía algún brasileño que no tenía cabida en algún equipo y era un tapado, o un argentino que de repente no estaba para Europa, pero iba para México. Hoy me parece que la diferencia la termina marcando jugadores colombianos, jugadores ecuatorianos, jugadores paraguayos, y yo no sé si eso termina en el fondo, no por las nacionalidades, pero sí hablando bien en el contenido de lo que es la liga. A México le cuesta, me da la sensación de que no sé si le va a costar en todo el camino, pero le va a costar sobre todo por la propia guerra interna que tiene, entre los medios, la resistencia a Martino, el hecho de siempre, en México pasa esto, Jaime, siempre se piensa que el entrenador que está fuera de la selección es mejor que el entrenador que está en la selección, y ahora la gente ya empieza a hablar de que el Pío Herrera va a volver, de que el Chicharito es mejor, siempre el de afuera es mejor que el que está adentro. Es bastante simplista un análisis de que los mejores son los que no están. Con el resultado opuesto siempre los mejores son los que no están. Eh, pero me parece que la palabra proceso no se la respeta. Y quizás estoy dando un cliché, porque siempre uno habla de que no, los procesos no se respetan, pero tú estás viendo que en la misma región, con la mitad del talento que tiene México, con la mitad de tradición, hay un proceso que ha puesto a otras selecciones en una posición a aspirar a llegar al Mundial. Si México hubiera tenido un proceso similar desde la infraestructura de sus clubes, desde la infraestructura de sus formativas, desde su estructura interna, similar al que han tenido sus vecinos del norte, México hoy día estaría aspirando a ser campeón del mundo. ¿Por qué? Porque ya México tenía mucho de lo que Estados Unidos y Canadá tuvo que construir. Claro, la estructura y la tradición, que esos son los elementos que te están empujando. Claro, ¿y qué es lo que más le falta hoy a Estados Unidos y Canadá? Tradición, porque tiene estructura. México tenía eso, que es lo más difícil, que era lo más difícil, pero no supieron construir una estructura, darse el tiempo, y termina esto, ¿no? ¿Cuántos años del famoso quinto partido? Sí, sí, sí. Bueno, pero creo que ese tema estructural en México es un tabú, no quiere ser abordado, se siguen, o sea, no se revisa el campeonato mexicano, no se revisa el tema de las competiciones extranjeras, se jugó Copa Libertadores, se dejó de jugar Copa Libertadores, en fin, esta es otra situación, lo que mencionabas de divisiones menores. No es el momento todavía de encender las alarmas, hasta hace poco lo de Martino venía siendo muy bueno, lo de Lozano con la selección olímpica había sido muy bueno, entonces yo creo que hay que dejar que la pelota corra. Eso sí, cuando en México piensan, eran 9 puntos caminando, bueno, me parece que eso lo tienen que bajar, poner a tierra, porque acá 9 puntos, bueno, salvo que sea Brasil en otra eliminatoria, de la cual hablaremos separadamente, las cosas no son tan automáticas en el fútbol. Pero No, hablando de eso, y para cerrar, porque el único guiño que le podemos hacer al Panamá a Costa Rica, porque tú estabas transmitiendo Canadá, Honduras, al mismo tiempo que yo estaba transmitiendo Canadá-Honduras para otra región. Los dos próximos rivales de México son dos equipos que empataron a 0 porque fueron un cerrojo en el fondo. Así que eso es lo que tiene México por delante en la triple jornada. Sí, se arranca siempre muy fuerte, Jaime, en este sentido de que, claro, El Salvador, ir al Cuscatlán en la primera jornada es realmente muy mala suerte, porque, claro, después por ahí El Salvador no marca goles o no gana y se empieza a desmoralizar, el apoyo de la gente, la misma fe del comienzo ya no es la que se sostiene en el final, y bueno, tuvo ese mal guiño de la fortuna de Estados Unidos, pero bueno, tendrá que levantarse y seguir. Creo que, como lo que decías, jugando como local, es muy probable que no pierda. Pero bueno, eso lo veremos cuando en Nashville juegue el domingo contra la selección de Canadá. Sí, a ver, para hablar un poco de Estados Unidos y El Salvador,
el nivel de El Salvador fue superlativo, porque no fue un 0-0 colgado del arco. No. Fue un 0-0 donde El Salvador le compitió a Estados Unidos de igual a igual. Le peleó el partido, te decía, con un poco más de acierto, lo decía al principio, lo pudo ganar. Lo que ha hecho Hugo con esta selección le ha dado una identidad a todos los descendientes de salvadoreños que son parte. El Salvador los ha recibido como tal. Yo veía las imágenes vistas del Cuscatlán y realmente era una caldera que contagiaba a lo que pasaba en el campo de juego. Y después viene esta, a mi gusto, incapacidad de Estados Unidos de ser visitante. No es su culpa, porque todo el mundo quiere jugar en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos nunca juega fuera de casa, y con el confort que esto conlleva. Y Estados Unidos tiene una forma de jugar con Berhalter muy intensa, de mucho juego a ras de piso, de mucha sociedad antes de explotar, de una elaboración desde el fondo, Vizca, que en un campo como el Cuscatlán no la puedes hacer. Y El Salvador lo entendía. Y El Salvador le hizo mucho daño presionándolo. Porque hay muy pocos equipos inferiores que van a presionar al superior y salen vivos en el intento, porque por calidad lo supera. Y El Salvador tuvo primero la valentía de irlo a presionar arriba a Estados Unidos, y segundo tuvo el acierto de que realmente Estados Unidos no supo qué hacer para salir de esa presión en un campo al que no están habituados. A mí me sorprendió gratamente El Salvador. Dudo que esta sea la media de lo que El Salvador nos puede dar jornada a jornada. Pero si El Salvador puede mantener un nivel parecido, y por ahí tenemos un equipo que nos puede pelear el repechaje, y creo que nadie lo tenía en el papel. Sería histórico realmente para el fútbol salvadoreño que este equipo alcanzara esas alturas. También, aparte de lo que es el aspecto de la gente, porque el Cuscatlán estaba lleno, digamos, el campo de juego, ¿no? Siempre se decía que este era un campo de juego que estaba con muchos pozos, y ahora no parecía tener esta situación de irregularidad, pero sí estaba alto. Y en ese campo alto, seco, a Estados Unidos el fútbol no le fluyó, y bueno, como decías, también es una prueba de carácter. Estados Unidos viene de fracasar en la última eliminatoria, de fracasar también en la eliminatoria hacia los Juegos Olímpicos. Entonces, no te digo que este sea un equipo que dude de sí mismo, pero sí que tiene que encontrar aciertos para comenzar a solidificar en este contexto su camino. Es que hablando con la televisión salvadoreña anoche, antes del partido, y una de las preguntas que me hacían era, ¿le pesa la presión? ¿Le puede pesar la presión a Estados Unidos? Y es que este es uno de los pocos equipos de Estados Unidos que ha tenido presión. Porque primero, tiene un tachón en la libreta que corregir, es decir, el papelón de la eliminación del Mundial de Rusia. Segundo, tiene por primera vez en su historia muchísima expectativa. Porque una cosa es afición, otra cosa es respaldo, y otra cosa es expectativa. Yo no recuerdo nunca antes que una selección de Estados Unidos haya generado tanta expectativa como ha generado esta. Y eso se transforma en presión al primer tropezón. Y ojo que eso no haya pasado factura el día de hoy. Sí, uno tiene que tener en cuenta eso, como decíamos, hablábamos en el caso de Canadá, por eso pondero lo que vos decías, los de El Salvador, elevar el rendimiento en una circunstancia en el papel adversa, lo propio para Honduras, elevar el rendimiento en una circunstancia adversa, Jamaica, que compite muy bien, aún con un equipo que no tenía varios jugadores considerados, entre comillas, titulares, y bueno, después en el otro aspecto, creo que entre Costa Rica y Panamá no vemos una gran diferencia en el sentido de que a Panamá le ha costado en las fases previas de la eliminatoria. Costa Rica parece haber perdido un poco de fuelle en los últimos tiempos, pero sigue siendo una selección muy competitiva. Y bueno, se nota aquí eso, la sensación de paridad con la que se había arrancado y con la que parece que vamos a continuar, porque México, que es el ganador, el que suma de a 3, tampoco es como que exhibió un gran fútbol. Mi sensación con los tres equipos que fueron a Rusia, México, Panamá y Costa Rica,
es que a diferencia de los otros 5, estos 3 están estirando o tratando de estirar la selección que los llevó, la generación que los llevó al Mundial anterior. Los equipos son muy parecidos generacionalmente, mientras que el resto son equipos que ya han Nuevos. vivido el recambio. Exacto, Sí. son equipos nuevos. O sea, tú mira cuántos partidos tienen estos jugadores salvadoreños, la cantidad de jugadores salvadoreños menores de 25 años que hay en esta convocatoria. Lo mismo en los Estados Unidos, lo mismo Canadá, lo mismo la selección hondureña. Es decir, hoy en Honduras, Maynor Figueroa, de los veteranos, Maynor Figueroa, porque sí, es verdad, Kioto tiene mucho tiempo en la selección, pero Kioto es joven. Bueno, tiene Kioto 30. Tiene 30. O sea, no lo estás estirando, no es un jugador de 34 años, por ejemplo. No. Y eso es lo que yo veo. Yo creo que hay una diferencia marcada entre los 3 que fueron al Mundial pasado respecto al recambio generacional y los otros 5. Para cerrar con el tema de Estados Unidos, en 4 minutos tengo que ir con la televisión hondureña, que me estabas preguntando. Estados Unidos no gana de visitante en la eliminatoria Vizca desde la eliminatoria para Brasil 2014. Bueno, eso es una asignatura pendiente. Claro, es que también la eliminatoria es en sí, es un monstruo distinto, no es compatible con, y por ejemplo, ir a jugar la eliminatoria en Europa, cuando ponemos en contexto la cantidad de goles de Cristiano Ronaldo, más allá del crack que sea Cristiano Ronaldo, es algo diferente, ¿no? Aquí son capítulos aparte por la geografía, por la hostilidad, por los campos, por la temperatura, bueno, por todo eso, ¿no? Y creo que también la confianza pesa mucho y bueno, un tema, en CONCACAF no tenemos VAR, Jaime. Yo no sé cómo pesa esto dentro de la estructura de la FIFA. No sé si este será, me imagino y espero que sea el último mundial en el cual no tengamos VAR, esta herramienta en este tipo. No he visto polémicas grandes, quizá queda poco claro el penal que le pitan a Canadá, pero bueno, me parece que es necesario que esté. Vizca, recordemos cómo fue la última jornada de la eliminatoria del Mundial pasado, donde Panamá clasifica por un gol que no entra. No, Sí. Las cosas como son. Sí. Entonces, si una confederación que tuvo este punto no fue capaz de implementar el VAR para esta instancia, yo entiendo plenamente que no haya VAR cuando Porque no tienes están todos los 35 estadios, equipos. porque puede haber en algunos, entonces no habría en otros, y no es jugar Claro, con un reglamento distinto. pero cuando tú tienes 35 equipos y dices, ¿sabes qué? No podemos hacer VAR porque solamente hay 3 países que lo tienes, tú entiendes y dices, claro, no puedes. Pero ahora son 8. Son 8. O sea, y realmente el esfuerzo es por 5, ¿no? Porque los otros 3 ya lo tienen. Sí. Yo no estoy seguro si en Costa Rica hay VAR, pero Se bueno, está pensando Costa Rica creería que también yo. no. Creería que no. Así que eso, bueno, tenemos próxima jornada de CONCACAF el próximo día domingo. Domingo, sí, Jamaica, Sí. Panamá, El Salvador, Honduras, ese partido con aroma a clásico, Costa Rica, México y Estados Unidos frente a Canadá. Entonces allí, bueno, México va a tener que enfrentarse a un equipo que no ha perdido, pero que tampoco ha marcado goles y a ver cómo le va. Muchos dicen que México va mejor en este punto cuando no tiene tanta obligación, cuando no tiene tanta presión. Sí, me parece que son partidos muy, muy interesantes porque por ejemplo, para El Salvador, para Honduras, para Estados Unidos y para Canadá, en cuestión de 3 días sabrán si el punto de hoy fue bueno o fue malo. Bueno, Y alguno va a decir que fue bueno, otro va a decir que es malo, porque si va a haber alguno que va a perder y va a haber alguno que sí, va a ganar. sí. Porque así es esto, ¿no? Se pueden ir, No, no por se puede, supuesto. no se pueden ir así. Bueno, Vizca, Pocos goles, solamente 5 en 4 partidos, un solo triunfador. Así arranca el camino del fútbol de la CONCACAF rumbo hacia la Copa del Mundo, con 3 equipos clasificándose directamente y uno yendo a la repesca. les agradecemos por habernos acompañado en este episodio dedicado a el octagonal, como se dice Octogonal. correctamente, octogonal, Octogonal. correcto, Sí.
como se dice correctamente, de la CONCACAF, y déjenos sus comentarios para ver si nos reencontramos el próximo domingo con la jornada y después el miércoles. Depende de ustedes, Exacto, ¿verdad? sí, sí. Si la gente lo estima conveniente, continuaremos con el capítulo de la CONCACAF. De la CONCACAF. Vizca, será hasta la próxima, que Como es no, ya un placer, mismo, cuando Jaime. hablemos de Conmebol. Sí, señor. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.